Presentarme, mi nombre es Brian González y voy a empezar con el primer tema, que es la dignidad humana. La dignidad humana como tal es un valor básico y fundamental de los derechos humanos. Es una piedra angular del edificio de los derechos humanos que tienden a satisfacer las necesidades de las personas en el campo moral, es decir, las personas dentro de su trabajo, de su vida cotidiana, de su día con día. Por tanto, el Estado es el primero en garantizar la dignidad humana. Lógicamente hay estados donde no garantizan la dignidad humana. Esto es debido a distintos factores. Uno de ellos es la corrupción, la ineficiencia de sus legisladores, etc, etc, etc. Entonces, la dignidad humana siempre se va a buscar que sea de una forma coercitiva, es decir, que el Estado imponga las leyes y que se puedan llevar a cabo, ya que si hay personas que ultrajan la dignidad humana, tienen que ser castigadas con el peso de la ley. Lógicamente, hoy en día tenemos personas que son abusadoras de esta misma dignidad humana y no respetan las leyes. Por lo tanto, el Estado no siempre es eficiente y coercitivo de esta manera. Si la dignidad humana es un valor intrínseco inherente al ser humano, entonces todos los derechos individuales de esta misma van a estar de la mano. Es decir, eh, yo como persona nazco y tengo mis derechos individuales porque tengo mi dignidad humana, porque soy una persona. La dignidad en el trabajo. La dignidad y la sana convivencia son la base fundamental para que pueda existir una sociedad en armonía y se pueda lograr el pleno respeto a la persona, entre prójimos, persona con persona. Es a partir del conocimiento y el respeto de la dignidad humana. Lógicamente, para que sea una contraparte, la dignidad del trabajo, va a estar la dignidad humana del otro lado, pero van a estar de la mano a fin de cuentas. Dignidad humana, dignidad en el trabajo. Entonces, que en las comunidades se otorgan e imponen derechos y obligaciones para la vida en la sociedad, esto mismo implica al Estado asumir su obligación de una manera solidaria en el desarrollo de la sociedad. Es decir, que a pesar de que los ciudadanos imponen las costumbres y sus propias leyes de forma inherente, el Estado está obligado a que la dignidad del trabajo sea garantizada y sea obligatoria para todas las personas por igual. Con el paso de los años se tuvo que legislar nuevas leyes y nuevas reformas, tanto en la Constitución como en los códigos, para que el Estado pudiera asegurar y garantizar la dignidad del trabajo para todas las personas. Esto no siempre fue así, ya que como bien sabemos, hace no más de 50 años las mujeres eran muy abusadas en el trabajo y no tenían los mismos derechos que los hombres. Gracias al paso de los años y al paso del tiempo, los legisladores hicieron su trabajo y reformaron de una forma eficiente para que la dignidad del trabajo fuera democrática para las mujeres y para los hombres. Y bueno, para proceder tenemos la justicia laboral. Hoy en día se sabe que algunos aspectos destacados de la justicia laboral mexicana respecto a los temas como discriminación, perspectiva de género, acoso laboral y transparencia sindical han habido mucha controversia dentro de los años. Pues esto es, como bien se sabe, por la corrupción, por la ineficiencia tanto de los patrones como de los gobernantes, de los municipios, entidades federativas, etc. Estos trabajadores han sido abusados por el paso de los años debido a que no han sido eficientes las reformas o las leyes, y los patrones han sabido cómo abusar de ellos de una forma en la que no tengan el peso de la ley. El propio artículo 123 constitucional en sus partes A y B no puede entenderse en el mismo sentido después de la reforma en materia de competitividad, derivado de una interpretación armónica y progresiva. Con esto me refiero que, además de que se estudia la necesaria ponderación del nuevo principio constitucional de competitividad, junto con los de propiedad y libertad de industrias, no han sido muy eficientes de una forma que ayuden al salariado, al trabajador, debido a que el patrón ha sabido cómo abusar de esos mismos trabajadores y se ha visto en las noticias. Al fin y al cabo, hay muchas noticias de que los trabajadores no han sido remunerados de forma eficiente en cuanto a sus salarios o sus pensiones. También está el cuarto punto, que son los derechos humanos en el trabajo. Para comprender los derechos humanos en el trabajo hay que explicar estos cuatro importantes puntos.
El primero es que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, obviamente, y a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Por qué explico esto? Porque actualmente hay personas que no conocen de sus derechos y entran a trabajos que ni siquiera les gusta o que ni siquiera quieren, sin saber que tienen la libertad de escoger su propio trabajo y su propia profesión, siempre y cuando sea legal y sin ninguna repercusión dentro de la sociedad. El segundo punto es que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. El tercer punto es que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana que previamente he explicado. Y el cuarto punto es que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para defensas y su interés propio. Esto es porque cada grupo colectivo de personas, ya sean 10, 20, 1000 o 2000 personas, tienen que tener un sindicato para que puedan llevar un orden y una organización estable. Está la igualdad sustantiva. Voy a explicar un poco a qué se refiere la igualdad sustantiva. La igualdad es el derecho a reconocer que cada persona titular de derechos fundamentales y reconocidos por la ley, esta misma igualdad sustantiva alude al ejercicio pleno de los derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana de cada persona. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, desde tiempos inmemorables se han identificado diferencias entre los hombres y las mujeres, como previamente he explicado. Los hombres, con el paso de los años, se dio a conocer que tenían más privilegios, por así decirlo, que las mujeres, hasta que las mujeres se hicieron de una forma eficiente sus protestas para que tuvieran los mismos derechos y mismos salarios que los hombres. Pero bueno, basta con leer un sinfín de estudios, investigaciones y diagnósticos, estadísticas, documentos de análisis, entre otros, en donde se encuentra la perspectiva de género que señalan estas diferencias basadas en una situación de desigual en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres. No solamente son los privilegios, sino que también previamente los hombres dominaban a las mujeres a su merced, es decir, que no les pagaban bien y abusaban de ellas en un sentido más de forma penal, es decir, acoso o... Es importante hablar también de la libertad del trabajo. Esta misma es el derecho que tienen las personas para desempeñar una labor de su libre elección. Como había comentado previamente, hay personas que no conocen sus derechos y no saben que tienen la libertad de expresión para decir su trabajo, inclusive para decir su salario, para decir su profesión, siempre y cuando sea forma lícita. Cada quien es libre de elegir su trabajo y su profesión a su merced. Pero hay personas que no conocen estos derechos, por lo que no deben permitir la utilización de mecanismos de sometimiento denigrantes o que les impidan abandonarlo, así como el que los estados adopten medidas para garantizarlo. Es decir, que ya sea que puedan darse a conocer sus propios derechos. Como bien es sabido, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socios y Culturales. Además, está prohibida la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio, aunque hoy en día se conoce que aún existe la esclavitud. Desafortunadamente en algunos países aún existe la esclavitud. Existe la tendencia internacional de erradicar por completo la esclavitud tradicional, la explotación por los agentes privados, los labores obligatorios por los gobiernos o grupos militares, aunque desafortunadamente no ha sido tan eficiente, ya que en pleno 2020, como comenté, aún sigue existiendo esclavitud o trabajos obligatorios. Esperemos que algún día lleguen a su fin. Una vez explicados los artículos de la Ley Federal del Trabajo, quisiera, debido a que se va a acabar el tiempo, ya que solamente son 10 minutos, quisiera contar una breve historia de cómo mi segundo trabajo, porque el primero no, mi segundo trabajo fuimos abusados jóvenes de corta edad, como de 18 a 20 años, en una empresa que específicamente no se dedicaba a abusar de los jóvenes, pero específicamente se dedicaba al trabajo y a su trabajo propio, y una vez que trabajaban y generaban sus ingresos, abusaban de los jóvenes, es decir, que no los pagaban y se quedaban con la mayor parte de la riqueza, estos empresarios, estos patrones. Voy a empezar explicando por qué. Mi segundo trabajo, para empezar, es porque mi primer trabajo
bueno, es con mi padre en su propia empresa y decidí a los 16, 17 años más o menos renunciar a este trabajo e irme a mi segundo trabajo, que sería en esta empresa, es conocida como Royal Prestige. Esta empresa se dedica a vender ollas, cazuelas y demás de acero quirúrgico. Este acero es un acero que básicamente es muy costoso y es de alta calidad, pero vaya, ellos sobrevaloraban los precios y las daban muy cara, por lo que era un mercado, se podría decir que un nicho muy cerrado, porque realmente no está la facilidad económica de conseguir ese tipo de artefactos eh, una persona común y corriente, por así decirlo, ya que estamos hablando de que un kit de unas 5 ollas más o menos oscilaba a los 40,000 pesos, 45,000 pesos más o menos. Entonces, yo como asalariado, como empleado, llegaba a trabajar en la empresa y ¿cuál era mi función? Mi función era llamar a conocidos y amigos cercanos y juntar citas en donde estas personas, estos empresarios, iban a las casas, acompañado obviamente del trabajador, del conocido, y vendían los productos. Pero vaya, las comisiones que daban no eran ni siquiera una miseria comparado con lo que ellos generaban. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que un kit básico de 40,000 pesos te daban solamente de a 1,000 o 1,500 pesos por venta, por comisión, si se cerraba la venta. Entonces, este tipo de trabajo yo lo conocí a la mala, porque no sabía que ese tipo de abuso existía realmente en mi país o en mi ciudad de una forma más corta. Entonces no pasó más que 2 meses para que renunciara y me diera cuenta de una forma más corta. Entonces no pasó más que 2 meses para que renunciara y me diera cuenta de cómo abusaban de los empleados. Aunque básicamente creo que como 5 o 10 empleados fueron abusados de una forma brutal, porque sí era mucho el robo. Pero creo que con el paso del tiempo también fueron desistiendo de la empresa y bueno, básicamente es mi historia. Muchas gracias.